Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén viendo. Bienvenidos a este video de charla entre amigos, como saben, el formato de lunes, donde me ven aquí en cuadro y pues estamos platicando un ratito. El tema que nos trae hoy va a ser un video especial, un video diferente, porque voy a hablar de dos temas en un solo video. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo va a estar este formato en esta ocasión especial de hoy. Ya estamos muy cerca de Halloween, así que como saben es el mes más especial del año aquí en el Grimorio de Rix. Y como les dije, para los fans del terror es Halloween todo el año, a personas como ustedes y como yo. Y si no, si estás aquí porque te contagió la vibra de Halloween, pues bienvenido seas también. Y te agradecería mucho que le des like a este video, te suscribas y compartas este video con tus amigos que también les gusta el terror, porque subo 4 videos a la semana, incluyendo el podcast los miércoles. Así que muchas gracias por estar viendo este video. Antes de empezar con el tema, también me gustaría decirles que es la última semana que pueden participar en el concurso de relatos de terror de ficción escritos por suscriptores. Recuerden, tiene que ser un relato original, ficcional. Les dejo aquí la etiqueta del video donde explico las bases para este concurso. Tiene que ser ficcional. Tengo que hacer énfasis en esto porque ya van algunos relatos que me llegan, varios que son testimonios, es decir, cosas que les pasaron a ustedes. Pero eso es, el concurso no se trata de eso. Estoy guardando esos relatos para los compendios que hago de relatos de suscriptores, que normalmente subo a veces aquí al canal. Entonces no se preocupen, no se van a desperdiciar sus relatos. Recuerden que tiene que ser forzoso que llegue a mi correo electrónico. Lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Es necronomiconrelatos@gmail.com. Si lo están escribiendo en Word, que no pase de las 6 páginas. Mucha suerte a los que vayan a participar. Recuerden, tienen hasta este viernes 23 de octubre a las 11:59 hora de México. A partir de las 12 de la noche de este viernes 23 de octubre ya no pueden participar más. Y los ganadores, voy a estar leyendo los 3 o 4 dependiendo qué tan largos sean, en un video que voy a subir el próximo viernes 30 de octubre como preámbulo a nuestro festejo de Halloween aquí en el canal. Recuerden que el sábado 31 vamos a estar teniendo un directo hablando de cosas de terror muy especial aquí en el Grimorio de Rix, así que no se lo pierdan. Ahora sí, ¿de qué va a ir este video? ¿Por qué les digo que es especial? Porque se va a dividir en dos. Voy a estar hablando de dos temas. El primero es cómo identificar a un hombre lobo. Este fue un video que me solicitó mi miembro alfa del canal, Chat Noir. Me lo pidió por Instagram. Un saludo, hermano, muchas gracias por la confianza, por unirte. Si tú también quieres que hable de un tema en específico, dale al botón de aquí abajo que dice unirse. Vas a estar apoyándome con una cantidad al mes. No es muy alta, no va a afectar tu economía. Está en la categoría alfa, beta y omega. Si pagas la categoría alfa y la beta, cualquier video que tú quieras, me mandas el tema y yo voy a hacer el video sí o sí. Recuerden, si ya pagaste esta membresía alfa o beta, si ya la estás pagando, no dudes en contactarme por medio de Facebook, Instagram o mi correo electrónico, cuyos links vas a encontrar aquí abajo. También mi perfil de Spotify y mi canal de Twitch. Y me puedes contactar y decirme: oye, ¿sabes qué? Quiero que hables de tal tema, y sí o sí voy a hablar de ellos. Esa es la ventaja de ser miembro alfa y beta. Ya lo sabes, si quieres un tema, únete, mándame screenshot de que eres miembro alfa o beta y hazme llegar tu solicitud de video, y sí o sí va a llegar a este canal. Si eres miembro omega, que es la categoría más baja, no te preocupes, también mándame un mensaje por Instagram o Facebook con screenshot de que eres este miembro y estaré mandándote un saludo personalizado en alguno de mis videos. Así que muchas gracias por unirse, y ahora sí, vamos a empezar con el primer tema, que es cómo identificar a un hombre lobo. Primero que nada, voy a aclarar algo que quizá resulte obvio para los más letrados en este tema de lo paranormal, pero quizá algunos no lo conozcan, y es que los hombres lobo no son muertos vivientes o no muertos como lo podrían ser los vampiros, que son otras criaturas mitológicas, monstruos que muchos afirman existen, que se asocian, es decir, muchas veces van de la mano los vampiros y los hombres lobo. Pero los vampiros son seres que están muertos, o no del todo, porque por las noches se levantan de su tumba y andan haciendo sus fechorías. Los hombres lobo no entran de esta categoría. Van a ver que son seres mortales, prácticamente idénticos a nosotros, y podrían estar caminando entre nosotros y nosotros ni enterados. Les digo, los hombres lobo parecen humanos mortales a simple vista durante el día y se comportan como humanos normales. Y les digo, caminan entre nosotros incluso a la luz del día, algo que los vampiros no pueden hacer, al menos según las leyendas y el folclore popular. Los hombres lobo no necesitan ataúdes o condiciones especiales para dormir como los vampiros. Bueno, cabe aclarar que este tema de los vampiros, de que duermen, necesitan dormir en un ataúd, en tierra,
de su ciudad natal es algo perteneciente al folclore de los Strigoi, que son los vampiros de Rumanía. Hay vampiros en todo el mundo. Tengo varios videos hablando sobre varios vampiros del mundo. Les dejo aquí la etiqueta de la lista de reproducción para que los vean. Pero todos tienen características diferentes. Sin embargo, los Strigoi, que son los de Rumanía, te repito, en los de Transilvania, en Europa del Este, es en el folclore de este lugar donde se dice que requieren dormir en un ataúd que tenga tierra del lugar donde estos vampiros nacieron, o sea, de Rumanía. Y esto lo pueden ver en la novela de Drácula y en varias de sus muchas adaptaciones que ha tenido a lo largo de los años. Sin embargo, el hombre lobo no necesita ninguna de estas condiciones. Puede dormir en una cama común y corriente, como la que tengo aquí junto a mí, en su casa. Eso sí, las noches que no se transforme, o si es que logra dormir algo, lo que sea, porque vamos a ver que los hombres lobo llevan una vida muy tortuosa y que nadie querría llevar. También se reflejan en los espejos y sí tienen sombras, a diferencia de los vampiros. Los crucifijos no representan ningún conflicto para los hombres lobo, es decir, no lo puedes usar como arma o como medio para repelerlo, porque el hombre lobo no tiene nada que ver, no es asociado normalmente con el demonio, o no es un enemigo de Dios, por así decirlo, como por ejemplo en muchos folclores del mundo se dice que los vampiros van a retroceder si se les muestra un crucifijo, también los demonios, los fantasmas, pero los hombres lobo no entran en esta categoría, a menos que el crucifijo sea de plata, y eso tomando en cuenta que sea verdad el mito de la plata, porque la plata como debilidad de un licántropo es algo mucho más moderno, que no se menciona en los mitos, en los primeros mitos de licantropía que se dieron en Irlanda, por ejemplo, con los lobos de San Patricio. Ya he hablado de ese caso en el pasado, o el caso de Licaón, que es el primer vampiro supuestamente. Ahorita vamos a ver que quizá eso es mentira. En fin, en la Edad Media y en todos estos momentos de la historia no se hablaba del crucifijo como símbolo, como algo a lo que el hombre lobo le temiera, sino en dado caso de que le mostraras un crucifijo, si quieres usarlo como arma en contra de un hombre lobo, ese tendría que ser de plata. Y eso, te repito, tomando en cuenta qué versión del mito es, porque la plata tampoco se habla que sea una debilidad para un hombre lobo en relatos antiguos. Eso es algo mucho más moderno que fue difundido después de la Edad Media y que se hizo popular gracias a las películas, a los cómics, a los libros, donde supuestamente la única manera de matar a un hombre lobo es con una bala de plata. Pero en los mitos originales, en los mitos más antiguos de hombres lobo de diferentes partes del mundo, jamás se habla de la plata como debilidad del hombre lobo. Aunado a esto, a la simbología, digamos, católica, la simbología de la religión judeocristiana, los hombres lobo no le temen al agua bendita o a ningún otro símbolo religioso. De hecho, ellos pueden entrar a las iglesias y participar en cualquier ceremonia religiosa, pueden estar tomando misa. De aquí viene este poema, esta frase que se usa en la película de El hombre lobo de 1941, que dice que incluso el hombre más bueno y puro de corazón, que dice sus oraciones por la noche, puede convertirse en hombre lobo y aullar a la luna llena cuando ésta se pone en el cielo, porque cualquier hombre podría ser infectado por la maldición del hombre lobo. Sin embargo, les repito, no son seres demoníacos, al menos en un principio no eran asociados con el demonio ni con la brujería. Por ende, la cruz, el crucifijo y otros símbolos religiosos como símbolos no representan ninguna dificultad para ellos. Así que si algún día te topas con un hombre lobo y tratas de evadirlo con un crucifijo, probablemente termine devorando tu cabeza. Y te preguntarás por qué en varias historias modernas el hombre lobo es asociado con la brujería, e incluso en varios relatos históricos, en varios escritos por parte de algunos sacerdotes y estudiosos religiosos. Y es que es algo muy curioso, porque a diferencia de los vampiros, que los vampiros, sin importar a qué región del mundo o a qué folclore pertenezcan, los vampiros siempre son asociados con el mal. No precisamente con el demonio, porque vamos a ver que los vampiros son algo que se cree desde, por ejemplo, aquí en México, lo que era Mesoamérica, en un pasado antes de la conquista española, eran asociados con el mal. Sin embargo, pues los antiguos aztecas y los tlaxcaltecas no creían en el demonio judeocristiano, no creían en Satanás. Sin embargo, los vampiros eran atribuidos a algo malo, a la brujería negra, a quebrantar las leyes naturales por medio de estas artes oscuras. Sin embargo, los hombres lobo no eran asociados con el mal en ninguna religión. De hecho, eran vistos como algo bueno para los vikingos. Incluso después de que San Patricio evangelizar a Irlanda, los lobos católicos, así se conoce el mito, no eran vistos como algo malo, sino como alguien que estaba pagando los errores de sus ancestros, de los hombres que buscaron atacar a San Patricio cuando él estaba buscando evangelizar. Les dejo aquí arriba tanto el link, o bueno, la etiqueta
al podcast de Teriantropía, donde hablo un poco más sobre esto, y también sobre el video donde les hablo del mito de los lobos de San Patricio. Pero incluso antes de la Edad Media, a principios de la Edad Media, los hombres lobo eran conocidos como los sabuesos de Dios, y se creía que eran sirvientes o siervos de la Iglesia Católica. Se dice, hay escritos históricos, de lo que ya hablaré en algún video, en el que dice que los hombres lobo, las personas que padecían licantropía, estaban benditos, por así decirlo, y contaban con la habilidad de viajar al infierno y enfrentar demonios. Hay muchos escritos religiosos de la Edad Media, obviamente hay mucha mala información, hay mucha fanatismo y mucha ignorancia de la Edad Media respecto a la religión. Quizá esto no era cierto. El punto es que como símbolo, el hombre lobo, hasta cierto punto de la historia, no era visto como algo malo, sino como un enemigo natural de los vampiros, es decir, del mal y de las fuerzas demoníacas. Pero llega un punto que no está muy claro en la historia de la Edad Media, en la que el hombre lobo es puesto en el mismo costal que los vampiros y las brujas, e incluso se dice que hubo una epidemia de hombres lobo a mediados del siglo XVI o XVII en Francia particularmente, que fue, digamos, que la versión masculina de la cacería de brujas que se dio en ese lugar también, más o menos al mismo tiempo. Es decir, que los hombres lobo, a partir de cierto punto de la Edad Media, comienzan a ser vistos como algo negativo, como ayudantes de Satanás, y les meten en el mismo costal que a los vampiros, a las brujas, es decir, a los adoradores de Satanás. Sin embargo, te repito, antes, y esto es muy importante aclararlo, antes no ocurría así. Y es entonces que el hombre lobo comienza a ser visto como algo profano y se vuelve una figura temida y asociada con la maldad. Y por eso la cultura popular moderna, desde hace varios años, normalmente toca al hombre lobo como un monstruo, como algo malvado que busca asesinar, cuando al inicio del mito esto no ocurría. Ahora, estas fueron las diferencias entre el hombre lobo, lo bueno y lo malo, si es un ser bueno o un ser malo. Ahora te voy a hablar de algunos rasgos físicos y de comportamiento que podrían delatar a un licántropo, según Paul de Aegina, que era un médico griego que vivió en Alejandría en el siglo VII. Estos rasgos, tanto de comportamiento como físicos, pueden ser sed excesiva. Obviamente esto estoy hablando en su forma humana. Esto habla de cómo identificar a un hombre lobo en su forma humana. Cómo saber si un hombre es un hombre lobo. Primero que nada está esta sed excesiva, ausencia de lágrimas o de saliva, y en general lucen deshidratados. También está una obsesión por visitar los cementerios durante la noche. Esto proviene del mito que se hablaba en la Edad Media, que vamos a ver que incluso llega aquí a Latinoamérica en años posteriores, de que se creía que los hombres lobo, cuando empiezan a ser asociados con el mal, ellos se alimentaban de cadáveres. Se dice que rondaban los cementerios por la noche para desenterrar los cadáveres y devorarlos. Pueden tener la piel más pálida de lo normal. Generalmente tienen heridas o úlceras que no sanan en los brazos o en las piernas. Esto se cree, a su actividad nocturna durante las noches de luna llena. Este rasgo, esta característica, lo pueden encontrar en un relato que me envió un suscriptor de Argentina, de un relato popular actual, de hace unos años, de hace unas cuantas décadas, que se conoce como el lobizón de Misiones. Lo tengo en mi página de Facebook y de Instagram. Trataré de dejarles el link a este relato que les escribí. Este no lo inventé yo, este es un relato que incluso fue tocado por los periodistas y es una leyenda urbana, por así decirlo, de un pequeño poblado en Misiones, en Argentina. Si no, pues de todos modos el link a las páginas de Instagram y Facebook están aquí abajo, así que si le dan clic y buscan el relato lo van a encontrar. Lo subí hace poco, entonces no deben buscar mucho. A grosso modo hablaba de un hombre que se decía que era lobizón, que vivía alejado del poblado y que por las mañanas, después de que se transformaba, llegaba herido del bosque. Muchos lo vieron llegar por las mañanas al amanecer a su casa lleno de heridas, completamente desnudo. Entonces aquí se relaciona esto de que durante la mañana posterior a su transformación el licántropo va a tener heridas en su cuerpo. Según el mito del lobizón, que es la versión sudamericana de hombre lobo de la que se habla en Argentina, en Uruguay, creo que en Chile también. También tengo un video sobre el lobizón, les dejaré la etiqueta, porque no es lo mismo que los nahuales. Los nahuales, que es seres en los que creemos en México y en Centroamérica y algunos lugares del norte de Sudamérica, no entran dentro de la clasificación de licántropos. Ellos son teriántropos, hay una diferencia, lo pueden ver en el podcast de Teriantropía, pero en estos países que te mencioné, en Argentina, Uruguay, Chile, el lobizón es literalmente el hombre lobo europeo, con algunas variaciones en la leyenda. El lobizón no se transforma con la luna llena particularmente, sino las noches de martes y las noches de viernes, todas las noches, sin importar qué tipo de luna haya en el cielo. Este monstruo, este hombre lobo sudamericano, que es, les digo, casi lo mismo que el hombre lobo europeo, se alimenta no solo de cadáveres que están en los cementerios, sino también de heces fecales y basura, heces fecales de otros animales que se encuentran en el bosque o en algún poblado, y de basura,
por lo que las mañanas posteriores a sus transformaciones en lobo serían las mañanas de los miércoles y las mañanas de los sábados, porque recuerden que te dije que el lobizón se transforma, según la leyenda, los martes por la noche y los viernes por la noche. Indiscutiblemente, este hombre, en su forma humana ya, va a estar siempre enfermo del estómago por todo lo que comió durante la noche y va a estar en cama normalmente. También algunas creencias medievales que se tienen sobre este tema de cómo identificar a un hombre lobo son las siguientes. Sin embargo, tomen en cuenta que la Edad Media fue una época de mucha ignorancia, donde habían padecimientos, enfermedades que se desconocían y que se les atribuían orígenes oscuros, orígenes sobrenaturales, cuando en realidad no lo eran, o simplemente eran supersticiones tontas. Sin embargo, vale la pena mencionarlas. Uno de los rasgos característicos de un hombre lobo en su forma humana, de cómo identificarlo, era que tenían pelo sobre las palmas de la mano, no en la parte de atrás, sino en la palma de la mano. Esto lo pueden ver un poco representado en la película de La maldición del hombre lobo. Esta es la primera película a color que muestra un hombre lobo. También se decía que el dedo índice o el dedo anular eran extremadamente largos y superaban el tamaño del dedo de en medio, que es supuestamente el dedo más largo de la mano. Bueno, no supuestamente, es normalmente el dedo más largo de la mano. Esto también lo pueden ver un poco en la serie de Hemlock Grove. Aquí cabe mencionar que el dedo anular en los hombres, es decir, siempre va a ser más largo que el dedo índice. Es una prueba de la presencia de la testosterona en el cuerpo. Entonces, si había algún hombre que tuviera el dedo índice más largo que el anular o del mismo tamaño, esto podría ser que se debiera a que el hombre tenía algún desequilibrio hormonal y que tenía más hormonas femeninas que masculinas en su cuerpo, y esto obviamente en la Edad Media no lo sabían, entonces creían que era un hombre lobo, pero en realidad pudo haber sido algún padecimiento de sus hormonas, en fin. Aunque, sin embargo, si alguno de estos dedos eran más largos que el dedo del medio, que es pues entonces ahí sí era algo muy extraño y muy poco común, que no le encuentro explicación, salvo alguna deformidad o malformación de nacimiento. Otro rasgo muy característico eran cejas pobladas y vello abundante en todo el cuerpo. Incluso se dice que su rostro podía estar enteramente cubierto de pelo. Sin embargo, bueno, primero que nada lo del pelo, pues no es como que muy... no tiene mucho sentido, esto ya es una superstición algo tonta, porque además en Europa las personas son muy velludas, en especial si hablas de ciertas regiones de Europa. Entonces esto pues no tiene mucho sentido. Y en cuanto a lo del rostro cubierto de pelo, esto podría ser alguna persona que sufría de hipertricosis, esta enfermedad donde todo el cuerpo está cubierto de vello, aunque pues obviamente, les repito, en la Edad Media no sabían que era una enfermedad, que era un padecimiento, y lo asociaban con que la persona era un hombre lobo. También había un rasgo un poco aún más tonto, que todas las personas que eran ermitañas, es decir, que vivían alejados de las ciudades o de los pueblos en medio del bosque, solitarios, normalmente creían que eran o brujas o hombres lobo. Esto ya tiene incluso menos sentido. También se dice que en su casa los hombres lobo guardaban un pentagrama, o incluso algunos lo llevaban tatuado en el cuerpo. Quizá por esta misma razón, algunos pensaban que una de las formas de defenderse de los hombres lobo era usar un pentagrama colgado al cuello. De esta manera, el lobo pensaría que la persona era parte de su familia, y así no lo atacaría. Esto en lo personal yo lo desacreditaría, porque el pentagrama siempre ha sido asociado con el diablo, con las artes oscuras, con la magia oscura. Y como te digo, el hombre lobo no siempre fue asociado a este tipo de magia. Así que esto es más bien una superstición medieval a causa del fanatismo religioso que se vivía en aquellas épocas. Así que esto yo no lo tomaría en serio. Sin embargo, pueden verlo en varias interpretaciones de esta leyenda, particularmente en la película Un hombre lobo americano en Londres, donde los pobladores, donde inicia la película, en la cantina, tienen un pentagrama pintado en la pared para protegerse del hombre lobo, que al final termina mordiendo al protagonista. Otra característica bastante peculiar que sí me llama la atención es que los ojos del hombre lobo, en su forma humana, brillan en la oscuridad como los de un animal. Esto sí es algo que un humano no puede producir, así que esto nos deja cosas en que pensar. Esas fueron todas las formas de identificar a un hombre que es un licántropo durante el día en su forma humana. Espero que te haya gustado, Chat Noir. Muchas gracias de nuevo por unirte, te mando un enorme abrazo y un saludo. Y ahora pasemos a la segunda parte del video, porque normalmente mis videos duran mucho, particularmente los videos de lunes duran bastante, y este video iba a terminar siendo bastante corto porque era un tema muy corto, así que no quería dejarlos con un video cortito, así que les voy a dar más carnita de donde puedan tomar. Vamos a hablar de otro tema de licantropía, que es la cueva de los soldados lobo, o la cuna de los soldados lobo. Como recordarán, si vieron los relatos de El hombre lobo de la colonia San Rafael escritos por mí, al final de la tercera parte, el protagonista se encuentra viajando hacia Rumanía para entrar a esta cueva y aprender a manejar o a controlar sus nuevas habilidades.
También en este lugar inicia la cuarta parte del relato, la última hasta ahora. Muchas gracias por el buen recibimiento que ha tenido esa serie, no pensé que fuera a ser tan popular, pero bueno, muchas gracias. El punto es que este lugar, esta cueva de los soldados lobo, no es algo que yo inventé, no es algo ficticio, es un lugar que en verdad existe y que está en el territorio de Valaquia, de Transilvania, en Rumanía. Y ahorita vamos a ver de qué se trata, pero los antiguos romanos creían que al ingresar en esta cueva, los hombres, después de un ritual bastante largo, de 3 años de duración y después de pasar varias pruebas, saldrían con la capacidad de transformarse en lobos y además de ser inmortales, lo que los volvería los soldados perfectos. Así que no sé si puede ayudar a un hombre lobo a controlar sus transformaciones, como en mi relato ficticio, pero realmente era algo en lo que creían los antiguos rumanos, para poder transformarse en esta especie de soldados lobos que nos recuerda mucho a los Berserker, a la versión de Berserker, porque recordarán en el podcast de Teriantropía, te repito, ahí lo puedes ver la información más exacta, pero los Berserker no eran, según los vikingos, no eran solamente soldados que podían transformarse en oso, sino también había una rama de los Berserker que se transformaban en lobos. Entonces este ritual de los rumanos era prácticamente idéntico al que llevaban a cabo los berserker en la zona de los vikingos en Escandinavia, así que esto nos deja cosas en que pensar porque es prácticamente el mismo mito. Y lo más curioso es que estas cuevas aún existen, porque no es una sola cueva, es una serie de cuevas, ahorita les voy a explicar bien, pero todavía están ahí en Rumania. Supuestamente, este mito es aún más antiguo que el mito del rey Licaón, quien es considerado el primer hombre lobo por los historiadores. Así que esto nos diría que Transilvania, en dado caso de que este mito de la cuna de los soldados lobo, de este lugar, de este ritual, de este calvario que los soldados tenían que pasar durante 3 años para emerger como hombres lobo inmortales, por así decirlo, si es más antiguo que el mito de Licaón en Grecia, entonces nos diría que Transilvania no solo sería la cuna de los vampiros, porque les digo, Rumanía es el lugar donde nacen los Strigoi, que son los vampiros más icónicos de todo el mundo tiene vampiros, desde los sumerios, que es la cultura más antigua de todo el mundo, los mexicanos antiguos, los mexicas, los tlaxcaltecas tenían al Tlahuelpuchi, en fin, Rusia tiene al Upir, todas las regiones del mundo han tenido sus vampiros. Sin embargo, lo que pensamos nosotros cuando pensamos en un vampiro, el ser que se transforma en murciélago, que chupa sangre, que prefiere a las mujeres vírgenes y todo esto viene de los Strigoi, los vampiros de Transilvania, de Rumania. Entonces, este lugar no sería solo la cuna de los vampiros, como los conocemos todos, te repito, sino también de los hombres lobo. Y entonces habría sido aquí donde nace el mito de la licantropía y no en Grecia. Para esto tenemos que hablar de Salmoxis, quien era un dios antiguo que protegía a los antiguos rumanos de la muerte. Por eso ellos no tenían miedo a la lucha y por ende no tenían miedo a la muerte. Por eso provocaban el terror cuando bajaban de las cumbres vestidos con pieles de lobo, aullando. Te repito, recuerda muchísimo al mito de los soldados berserker de los vikingos. A estos soldados especiales, a estos soldados lobo, los llamaban dacios, los hijos del gran lobo blanco, o sea de Salmoxis, de este dios. Salmoxis, según este antiguo mito, fue el primero que alcanzó la inmortalidad después de pasar 3 años en la primera parada del ritual llevado a cabo en la cueva de los soldados lobo, que es la cueva Ialomita. Este lugar es un enclave que invita a la reflexión, a contemplar con los ojos de otro tiempo este lugar en el que la espiritualidad se puede respirar. En esta cueva, en esta primera cueva de nombre Ialomita, te repito, Salmoxis murió y al cabo de 3 años renació como un ser inmortal, algo que también recuerda mucho a la Biblia con esta historia de Jesucristo, de que resucitó al 3er día. Como ves, hay muchas cosas similares. Jesucristo supuestamente, según la Biblia, según los creyentes, resucitó al 3er día, no al 3er año. Sin embargo, también estaba en una cueva enterrado, entonces hay varias cosas ahí similares, entonces nos deja que pensar en muchas cosas. Aquí en este lugar, en esta cueva, en la primera parada de este calvario, que son 3, te repito, son 3 paradas las que vamos a tener que hacer en este viaje, brota el agua de una fuente de agua pura. Dicen que se puede pedir un deseo si eres puro de espíritu, y esto es porque la magia del mundo antiguo te concede lo que tú pidas, siempre y cuando muestres respeto por ella y por las creencias. Al cabo de un pasillo muy estrecho, dentro de esta cueva, llegamos al final del trayecto. El túnel continúa pero se inunda bajo unas aguas, hay una cruz ortodoxa llena de exvotos. Hace siglos quienes llegaron aquí ya tenían 1/3 de la inmortalidad garantizada. Te digo, este es el final de la primera etapa, todavía faltan 2 más. Esta etapa no tiene tanto que ver con lo físico, esta prueba no es física, sino mental y espiritual.
Tienes que llevar a cabo una, pues, según el mito, una meditación muy muy extrema, donde te desprendas de lo terrenal, y por eso está la analogía de que renaces como un inmortal. Ya no tienes las ataduras mortales a este mundo, ya eres un ser superior, ya trascendiste, pero aún no eres inmortal del todo, todavía faltan 2 paradas. La segunda etapa de este ritual, para convertirse en lobo inmortal, ocurre en los montes Busegi, en el corazón de los Cárpatos orientales. Aquí, según la tradición, según este mito, te repito, 3 años de duración, no es algo que podías hacer en un día o en una semana, eran 3 años hasta pasar estas pruebas, se encontraba el Cogallón, que es la montaña sagrada del pueblo que habitó estas tierras milenios atrás. En estos cerros, la tradición dice que antiguamente habitaba un dragón cuyo poder fulminaba de un solo rugido a los soldados más valientes. Aquí hay un pequeño paréntesis en el video de los dragones, que te dejo aquí la etiqueta. Recordarás que el dragón en el que creían los rumanos tenía cabeza de lobo, y de hecho es el símbolo de la bandera de alguno de estos países, no recuerdo bien, te dejo el video para que veas la información, pero es muy curioso. Quizá habla de este mismo dragón, de este dragón que está relacionado directamente con el mito de los licántropos de Rumanía. Esto me parece muy interesante, pero bueno, continuemos. Había que subir hasta un lugar muy especial, 7 kilómetros a través de los Cárpatos, para llegar a un altar antiguo, desde el que los guerreros sabían que solo tenían 2 opciones: una, seguir adelante, o morir ensartados en las lanzas que estaban ahí. Muchos dicen que gracias a esta prueba, Drácula, que también pertenecía a Rumanía, era rumano, era un noble de este país, de esta región, se basó en esta prueba, en estos hombres que morían clavados en lanzas, es decir, empalados, para hacer su icónico castigo hacia sus rivales de guerra, que por eso Drácula, el personaje en el que está basado el personaje de Bram Stoker, se conocía como Vlad el Empalador, porque a todos sus enemigos los dejaba empalados como advertencia hacia quien quisiera convertirse en su futuro enemigo. Los que han ido ahí, a este lugar, dicen que en esta segunda zona del Calvario, la tristeza se respira en el ambiente, porque fueron muchos más los que murieron sacrificados en aras de transformarse en lobos y en seres inmortales, que los que lograron salir con vida de este lugar. Era al superar esta segunda prueba cuando se iniciaba el proceso de transformación en lobo, en un ser inmortal, conforme se acercaba a la cumbre sagrada, el pico Omu. Esta era la tercera parada, es decir, digamos que ya la tercera prueba era un poco más sencilla, la segunda era la que era verdaderamente difícil. Recordarás, la primera era más espiritual, esta era mucho más física. Aquí ponían a prueba tus habilidades como soldado. Entonces, si lograbas sobrevivir, aquí empezabas tu metamorfosis física a la de un lobo, y ya tenías 2 partes de la inmortalidad garantizadas. Cuando llegabas a la cima de esta montaña, del pico Omu, era cuando el guerrero completaba no solo su metamorfosis completa a la del lobo, sino también que ya lograbas la inmortalidad y la fiereza perfecta de un soldado. Ya eras casi un ser divino, uno de los hijos de este dios Salmoxis, el gran lobo blanco, un dios inmortal que podía transformarse en lobo. Y ahora tú tenías esos poderes, así que eras uno de los enemigos más mortales y que nadie querría tener dentro de la Rumanía antigua. Cabe aclarar que aquí en este mito de los licántropos de Rumanía, en específico de la cuna de los soldados lobo, se habla de una versión de hombre lobo, no de werewolf, que es la más común. El werewolf, ya te he explicado muchas veces, hay varias fases de la licantropía. Está el wolfman, que es el hombre con características físicas, más físicas que animales. Después está el werewolf, que es el que conocemos y a muchos nos gusta más, que es el lobo con cuerpo humanoide. Y finalmente está la fase final, que es la que muchos dicen que es la más peligrosa, porque tienes la fuerza del lobo, el salvajismo de un animal, pero la conciencia y el conocimiento de un ser humano. Esta fase simplemente luce como un lobo gigante, muy parecido a los lobos de Crepúsculo. Sé que no es una muy buena referencia, pero eso es como se pinta en los escritos y en las mitologías. Así que de este estamos hablando. Cuando terminabas la prueba te transformabas ya en la fase final del lobo, en un lobo gigante con raciocinio y pensamiento humano, pero con la fuerza y la salvajidad de un lobo de gran tamaño, de un lobo guargo, si quieres verlo así. En resumen, esta prueba, que les tomaba otra vez 3 años a los guerreros rumanos completar, se dividía en 3. La primera, que era la prueba espiritual, en la que debías morir literalmente para volverte inmortal y resucitar. Después venía la segunda prueba, la más difícil de todas, que era una prueba de fuerza y de agilidad. Aquí probaba no tu espíritu, sino tu cuerpo como soldado. Y finalmente una prueba de resistencia y perseverancia, que era subir hasta la cima de esta montaña del pico Omu, y finalmente llegando ahí habías completado la transformación, habías completado el ritual, ahora eras un hombre lobo. Tristemente, hablando de el origen de este mito, de este relato ficticio que escribí de El hombre lobo de la colonia San Rafael, estaba basado en una llamada de la mano peluda.
Tristemente, esta llamada de la mano peluda, que era un programa radiofónico aquí en México donde la gente hablaba y contaba sus relatos, ya no la puedes encontrar en YouTube. Hasta hace unos meses todavía podías encontrarla en YouTube, de hecho ahí yo la escuché. La acaban de quitar, literalmente, hace un par de meses. Y en este relato fue en el que basé el primer video del hombre lobo de la San Rafael hace un año, y ahora se ha transformado en ya 4 partes bastante aventuradas, muchas gracias. Pero, volviendo a la llamada real, que afirmaba ser un caso real por el hombre que llamó, el hombre que hablaba, el interlocutor, había dicho que la licantropía, según su amigo, quien era un hombre lobo que venía de Rumanía y vivía aquí en México, en la colonia San Rafael, cerca del centro de la Ciudad de México, de la capital de México, él le había dicho que la licantropía era una enfermedad muy común en Europa del Este, en este lugar donde está esta serie de cuevas de la cuna de los soldados lobo. Y él además describía que la forma en la que él se transformaba, literalmente lo dice así en la llamada, decía que se transformaba en un ser canino del tamaño de un caballo o de una vaca con la fuerza de 2 gorilas adultos. Es decir, como ves, hay muchas cosas que conectan perfectamente con este mito de la cuna de los soldados lobo y los animales en los que se terminaban transformando quienes lograban pasar el calvario. Siempre me ha intrigado mucho el hecho de que muchas culturas han contado relatos de hombres que se transformaban en lobo al usar distintos métodos, entre ellos el más común dentro de la Edad Media y también en tiempos anteriores, usando la piel de un lobo y además de un conjuro mágico en el que varía. A veces son pócimas, a veces son hechizos, a veces son cánticos, a veces simplemente es dormir a la luz de la luna llena. El punto es que hay muchísimos mitos alrededor de todo el mundo en el que por medio de este ritual de usar una piel de lobo y un conjuro mágico, los hombres se transformaban en lobo. Se cuentan en la Europa antigua, el mito de los nahuales es prácticamente igual, los skinwalkers que pertenecían a la zona del sur de lo que hoy es el sur de Estados Unidos, y muchos otros más. ¿Qué tal si en verdad los antiguos rumanos habían aprendido a manipular las leyes de la física por medio de este ritual en esta serie de cuevas? ¿Y qué tal que lograron transformarse en hombres lobo? ¿Qué tal que estos guerreros que lograban transformarse transmitieron esta condición de licantropía en Valaquia, Transilvania, Bucarest y otros territorios de Rumanía? No digo que por medio de la mordida, como afirman las películas, las novelas, que tal vez no era por medio de esta forma. ¿Qué tal que se reproducían con mujeres humanas y sus hijos nacían con esta condición ya naturalmente? No lo sé, pero ¿qué tal? Y solo ¿qué tal? Si el amigo rumano de aquel hombre que llamó a la mano peluda hace unos años, que vivía en México, en la colonia San Rafael, en verdad era un hombre lobo que vivía en esta colonia, llegó de Rumanía y que poseía esta, como él la llamó, enfermedad tan común en Europa del Este, que quizá tenga sus orígenes hace muchos siglos y tenía que ver con esta cueva. Es algo que quizá nunca conozcamos la respuesta, pero me intriga mucho y me interesa mucho relacionarla, y sin duda resulta bastante interesante. Pero bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Es un tema que me fascina, esto de la cueva o la cuna de los soldados lobo, como la llaman. Me resulta muy interesante pensar que pudiera haber una conexión entre este mito de la cuna y que si fuera verdad, entonces hablaríamos de que había hombres que podían transformarse en lobos en Rumanía hace muchos años, y siempre he tratado de encontrar la conexión, desde que conozco de este caso, encontrar la conexión entre ese relato, esa leyenda y lo que dijo este hombre rumano hace pocos años, que vivía aquí en México, te repito, que había llegado de Rumanía por la condición política que se había vivido en los 80, me parece 70, 80, allá en esas tierras, y que había llegado aquí, y él decía que la licantropía lo veía como algo normal, como si tuviera, no sé, diabetes, o si tuviera algo como una enfermedad común, pero para él era muy común que allá en sus tierras hubiera mucha gente que padecía de esta enfermedad. Me trato de encontrar una conexión, no lo sé. Quizá haga este mundo más interesante esa cuestión, aunque termine no siendo cierta, pero bueno, me encantaría saber la respuesta. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver el video. Les repito, denle like si les gustó, suscríbanse si aún no lo están, denle click en la campanita y denle a la opción todas para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que subo a la semana. Comparten el video con sus amigos, les digo, estamos en el mes del terror, el mejor mes del año. Aquí en la descripción encuentran, les repito, los links a mi Facebook, Instagram, mi correo electrónico, necronomiconrelatos@gmail.com, también mi perfil en Spotify por si prefieren escuchar el podcast allá y descargarlo además. También van a encontrar mi canal de Twitch, donde nos conectamos todas las semanas, los jueves a las 5:30 para platicar de cosas X, de cosas random. Les repito, si quieren participar en el concurso de relatos de terror, todavía tienen hasta este viernes a las 11:59, así que mucha suerte si deciden hacerlo. Esto fue el Grimorio de Rix y la función doble de cómo identificar a un hombre lobo y la cuna de los soldados lobo. Nos vemos en la oscuridad.